Es que no eran. A mí cuando me decían sorprendidos, Claro, es que, algunos de mis jefes me decían, ¿pero qué hay? ¿Quién hay allí? Y vale, sí, hay muchísima gente, porque también es verdad que es cierto que la gente de izquierda siempre ha salido más a la calle, que la gente de derecha se ha quedado muy callada. Sí, ha sido más inmovilista. Sí, siempre ha sido más conformista con todos los de izquierda, siempre han salido más a la calle, pues a reivindicar sus derechos, que oye, que a mí me parece fantástica la reivindicación social. Y en las manifestaciones de los funcionarios eran médicos, eran enfermeros, eran bomberos, eran policías. Eran policías. Acudían a la puerta del Congreso también. Yo me quedé alucinada que yo veía señoras que decía, esta señora puede ser perfectamente mi madre, mi tía, mi hermana, normal. Pero yo creo que en ese sentido hay que dar muchas gracias a Dios en muchas cosas, pero en esto sobre todo, Pepa y yo tenemos la suerte, primero de estar en dos medios de comunicación que al ser pequeños tiene muchas virtudes, pero sobre todo para mí la principal virtud es que al ser pequeños nos ha permitido un aprendizaje muy rápido y un aprendizaje que no comprenden la mayor parte de los medios de comunicación gigantes, en los que hay 300 personas y en los que, pues a lo mejor una pieza tiene el trabajo de 4 personas detrás. No, tú lo tienes que hacer y muchas veces la pieza la terminas, hay 59 y cuando le das a mandar a edición, se está emitiendo. O sea, que te van a mandar. Y entonces es imposible que tú controles. Y luego la otra cuestión que yo creo que también es un motivo de orgullo o un motivo de agradecimiento, es que claro, nosotras tenemos el privilegio, y digo el privilegio porque solo hay que ver las cifras, las estadísticas de cuántos periodistas están en paro. Nuestra profesión es una profesión que está en decadencia por muchas cosas, pero sobre todo también por el nivel de paro y entre los jóvenes, sobre todo, principalmente entre los jóvenes, y la cantidad de gente que se va con 50 años en la flor de la vida a su casa porque cada vez hay más seres en la profesión, está tocando todos los medios de comunicación, y nosotras tenemos el privilegio de estar, a mi juicio, en el momento justo, en el lugar adecuado, que es en la calle. La calle es la que te da siempre la visión realista de qué es lo que está pasando. La información, eso que aprendíamos en la facultad, que parece que la facultad no nos enseñó nada, ¿no? Bueno, pues hay algo que yo empiezo a recordar algunas cosas que digo, esto sí nos lo enseñaron en la facultad, que era la información de primera mano, la que tú obtienes a pie de calle, que es lo que... A pie de calle. Y muchas veces por ejemplo, estás en la redacción, es lo que dices tú, y Libertad Digital e Intereconomía te dan la posibilidad de hacerlo todo también. De hacerlo todo, claro, y tocar todos los palos y de irte, pues, que sea hacer congreso, que sea hacer calle, que sea hacer ministerios, entonces está muy bien, es lo que dices tú, en el momento preciso. Además ahora es el momento de estar en la calle, no es el momento de estar en la redacción. Y no es una cuestión de soberbia tampoco, porque claro, tú le dices a la gente, bueno, ¿qué pasa? ¿Que si no estás en la calle no estás informado? No, yo no digo eso. Yo digo que yo a mí misma me he visto en redacción y me he visto en la calle. Y yo en redacción tenía una visión de las cosas. Y cuando he llegado a la calle, o al lugar personalmente en el que yo trabajo, que es el Congreso de los Diputados, pues he empezado a ver, y sin ánimo de ser relativista, que no todo era tan blanco o negro como yo me pensaba. De repente era una enorme escala de grises con miles de matices muy distintos, y que la dificultad y la belleza de esta profesión es descubrir qué exactitud de gris tiene esa información que tú has estado contando. Pero porque tú en la redacción tienes un teletipo. Tienes un papel que te dice, está pasando esto, ahí te saltas millones de cosas, que es lo que dices tú. Tú ahí estás una manifestación, todo el día. Habla con uno, habla con otro, claro, seleccionas a la persona que te va a entrar en el directo, en el informativo y te va a contar. Te empapas de la información, te empapas de la verdad, empapas de la verdad, porque lo único que no es gris son los hechos, eso es blanco y negro, son los hechos, o se producen o no se producen, cómo se producen, eso lo ves. Lo ves tú, te empapas, hablas con la gente, te informas y cuentas las diferentes versiones que hay, si las hay. Luego otra cosa es que para el análisis, obviamente, están las escalas de grises. Y nosotras tenemos un privilegio, sobre todo en este momento enorme, que es el de informarle a nuestros jefes también, y a todo el mundo, sobre todo mucho más importante que a nuestros jefes, es a todo el mundo, de cómo honradamente vemos nosotras la situación. Porque yo, por ejemplo, que soy una admiradora profunda del periodismo estadounidense, yo creo que el periodismo no es, ni puede ser, ni debe ser objetivo, porque objetivo no es nadie, todos somos sujetos subjetivos. Lo único que pretendo del periodismo es la honradez personal y profesional de una persona que, teniendo la verdad delante de las narices, sea capaz de reconocerla, de puentear a sus jefes. Yo sí que creo que se puede ser objetivo. Yo creo que los sujetos somos subjetivos. Todo el mundo siempre me lo dice. Nadie es objetivo. Pues yo sinceramente creo que en determinadas situaciones puede ser perfectamente objetivo. Depende de lo que hagas también, depende de si haces, por ejemplo, una crónica informativa para un telediario,
¿qué parte de subjetividad vas a darle? En la mera selección de la información ya está siendo subjetivo. Pero no estás manipulando, no lo llevamos a extremos. Es que dicen eso ellos muchas veces, pero ellos, manipulas, tal. Pero yo en ese discurso, a mí me parece un discurso que hay veces que la calle también hace críticas injustas. Con los medios de comunicación yo creo que demasiadas. Tú lo has vivido en primera persona, yo lo he vivido en el Congreso muchas veces cuando han llegado a sitiar el Congreso. Yo creo que hay veces que se han pasado con estos temas. En la mera selección de la información no estás manipulando, estás seleccionando, obviamente, porque tienes un minuto para contarlo en el informativo. Claro. No tienes 10 ni una hora, estás seleccionando. Entonces, yo por eso creo que no somos objetivos, porque no podemos serlo. Ahora, otra cosa es que seas honrado y que tú con honradez digas, tengo estos datos y yo aquí no voy a introducir opinión ninguna porque estoy haciendo una información para un informativo. Otra cosa es que vayas a una tertulia y te cuento esta información como yo la he visto, como yo la he vivido, como yo la he olido. Sí, quizás la subjetividad viene en la selección. Sí, yo hay veces que me hago eco de una información, de un comentario de que alguien hace en un pasillo y que a lo mejor otra persona de un medio, pues a lo mejor distinto o más grande, nunca se atrevería a meter, pero yo creo que enriquece la crónica. Bueno, pero yo a ver vosotros qué opináis, pero yo lo que pienso es que, por ejemplo, hasta esta crisis, una de las cosas positivas que tiene, porque tiene cosas positivas, todo el momento de crisis también tiene cosas buenas, y es que está poniendo encima de la mesa una realidad de una España que no la conocíamos. Estamos dándonos cuenta de unas cosas ahora mismo que están saliendo pues porque al final ha explotado todo esto, que no lo sabíamos. Responsables de ese silencio, cómplices de ese silencio, ha sido la prensa durante todos estos años, que era lo que yo estaba diciendo antes. No es de recibo que nos estemos enterando de que todas nuestras instituciones están poco menos que tocadas, empezando por la corona, y terminando con la última de las concejalías de cualquier pueblecito del resto de España. O sea, no nos podemos enterar de problemas muy graves que afectan a la corona por la prensa extranjera, ni nos podemos enterar de problemas que están afectando a la economía española por agencias de noticias extranjeras. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo se ha puesto de moda entre los políticos, entre los sindicatos y entre todo esto, de organizar ruedas de prensa sin derecho, sin opción a preguntar. ¿Cómo no hacen los medios de comunicación un boicot a eso? Bueno, ya pasó, hubo algún boicot ya de medios. Muy lo que pasa es que lo hablábamos que yo el otro día precisamente que es muy complicado. Por ejemplo, el otro día, la semana pasada, había una reunión de los sindicatos con una cumbre social que hicieron, como todos los sindicatos de todo tipo, ¿no? Entonces, de repente, claro, estábamos todos los periodistas, llevamos toda la tarde, nuestros informativos empiezan entre las 8:30 y las 9 de la noche, y no salían, y nos dicen, no, es que a lo mejor salen a las 9:30, y le dijimos, de ninguna manera. Intentamos ponernos de acuerdo, también es verdad, intentamos ponernos de acuerdo y decir, venga, nos vamos, pero al final no nos pusimos de acuerdo. Pero porque nunca nos ponemos de acuerdo, y porque es la raíz del problema. ¿Por qué nunca nos ponemos de acuerdo? Pues mira, yo tengo un montón de amigos, llevo 5 años ya allí, tengo amigos que abiertamente me confiesan que pues a ellos le han llegado informaciones de Leire Pajín, pues yo qué sé, de Zapatero, de Rubalcaba, y que no las han publicado porque son amigos suyos, porque tienen mucha cercanía con esas personas o con las otras, o con Soraya Sáenz de Santa María, o con Mariano Rajoy, o con Vicente Martínez Pujal, te estoy poniendo de un lado y del otro, y que tenían informaciones nocivas para ellos, en algunos casos más escandalosos que en otros, y que no las publicaban porque eran amigos suyos. Esto por una parte, porque ya llevan tantos años. No es honrado. Pero te juegas, a lo mejor. Es un vicio. El problema es que yo el día en el que me dé cuenta que tengo amigos en política, tantos amigos en política, que a mí me pasa eso, dejaré de trabajar en el Parlamento, que es mi pasión. Es que a ti todo lo contrario, porque a ti me parece que la señora de la Vega te censuró durante 3 meses. Pues fíjate. Y Bono te tenía absolutamente lagarto, o sea, no te llevaba ninguna, invitaba a todos los periodistas y a ti no. Por lo tanto, la censura era, pero clarísima. Pero porque eras molesta, les irritabas. Pero fíjate, ha habido otra gente, es cierto que poca, pero ha habido más gente molesta, y el problema, o la respuesta que siempre se da es que son políticos. Y como son políticos, muchas veces la gente no lo sabe en su casa, pero muchas veces con nosotros nos hacen, a los periodistas políticos, afrentas personales, como, a ver cuánto aguantas. Y yo estuve 3 meses. 3 meses. Lo que la gente no sabe es que yo durante esos 3 meses hablé 4 veces personalmente con María Teresa Fernández de la Vega,
a solas. Luego, aparte, terminaba el Consejo de Ministros, me acercaba a ella y le decía, pero bueno, vice, porque la llamábamos vice. ¿Qué te decía? Hoy, pero si tú eres mi favorita, pero si te prometo que te la voy a dar el viernes que viene. Y digo, bueno, a ver si es verdad. Yo iba de prudente, hasta que ya exploté. Y fíjate, le dije a mi jefe, hay que sacar un vídeo. Esto hay que denunciarlo, porque el trabajo de un periodista no solo es hacer preguntas, es también contar lo que está pasando. Bueno, erais tú y Luis Losada los vetados, Éramos, ¿no? yo y Luis Losada. Pero Luis Losada no se tiró 3 meses, se tiró un mes, luego se la daba, pues lo que me pasa a mí ahora, un mes, luego se la daba, luego otro mes, luego se la daba, pero podía preguntar una vez al mes, cuando había otros medios que no solo preguntaban todos los viernes, como yo preguntaba también antes de esos 3 meses, todos los viernes durante 2 años, sino que encima siempre preguntaban en el primer lugar, en el segundo lugar y en el tercer lugar. El turno de preguntas estaba asignado ya en ese pack. Entonces, esto además se une también a otra circunstancia que se da muchísimo en el periodismo, muchísimo, y no solo en el político, y a mi juicio es escandalosa, y que la gente tiene derecho a conocer, y es que tú cuando sacas una información, tú te pones en contacto con ambas fuentes, con las dos partes, para tantear un poco, ¿no? Para contrastar y para tantear un poco el efecto también que te van a contar y que no te van a contar. Tú tienes una información contrastada por 3 fuentes, pero la parte implicada te tienes que poner en contacto con ella. Y entonces siempre se da la llamada del político que te dice, retírame esa información. Eso no lo quiero. Siempre. Siempre. Ahora, te puedo decir con franqueza absoluta que en el 80% de los casos la información se retira. En el 80%. Hay solo un 20% de los casos en donde la información se mantiene y por lo tanto se mantiene el pulso. Siempre ese pulso, siempre lo acaba ganando el partido político. Siempre. El político gana siempre, porque tú eres una mosca. Eres una mosca cojonera, con perdón. Sí, eres una mosca cojonera. Pero total. Una mosca cojonera que les estás molestando. Ellos te hacen así, claro, pero yo ¿por soy qué el te poder? veta las preguntas? Te las veta porque nadie. les estás molestando, porque no quieren, porque Ketty es una periodista muy incisiva que va a donde duele. Entonces, como vas a donde duele, dicen no quiero, entonces se van al de a lo mejor compañero de otro canal que le hace la pregunta típica, claro, del libro. Se va, hombre, el periodista de cámara. Claro, pero sin embargo cuando le vas ahí a la pregunta que le molesta, pero ¿por qué? Pero no insisto, pero ¿por qué? Te pasó hace poco con Bildu, ¿no? Bueno, con Errekondo, con el portavoz de Amaiur. Pero es que ahora acabas de decir... Pero eso son palabras mayores, porque Errekondo, si tuviera que definirlo, no podría decirlo en televisión, pero son palabras mayores, estamos hablando de un terrorista, entonces... Sí, pero yo creo una cosa, Ketty, que por ejemplo, tú acabas de decir ahora, precisamente haciendo alusión a lo de María Teresa Fernández de la Vega, que te había vetado un poco tus preguntas, me estás diciendo, pero es que ahora me está pasando lo mismo. ¿Cómo que te está pasando ahora? ¿Con quién te pasa? No es exactamente, con Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta actual, no es exactamente lo mismo porque me pasa lo mismo que le pasaba a Luis Losada, que te da una pregunta pues cada mes. Llevo hoy por hoy 1 mes y medio sin poder preguntar los viernes en el Consejo de Ministros. Y todos los viernes me comunico con alguien del gobierno, con ella en persona o con la Secretaría de Estado de Comunicación. Claro. Pero ¿qué hacen ellos? Mantener el pulso. O sea, es una manera de comerte la moral. ¿Y qué puedes hacer tú? Y yo, por suerte, tengo un jefe al que adoro y que me respalda absolutamente porque confía en mi trabajo. Pero puedo tener un jefe que sea una mala persona y que me diga, oye, no estás tú no consiguiendo preguntas, nada. fuera, ya no haces Consejo de Ministros. Y me quite del Consejo de Ministros, lo cual no sería tampoco tan negativo porque podría comer antes de las 6 de la tarde todos los viernes. Pero bueno, más allá de eso, quiero decir, ellos juegan a eso. Carmen Chacón es archiconocido, no para la gente de su casa, pero sí para los periodistas dentro del gremio. Se cargó a 3 periodistas de defensa.